tema de cortocircuitos que hemos trabajado hasta este punto. Ya voy a subir esta folla. Ahora vamos a la teoría para ver qué más nos hace falta. Viendo la tabla, a ver son las si estamos bien, estamos mal. Sí, están mal. Mira, ahí te dice, ¿no? Los valores que tú tienes de corriente de cortocircuito al lado primario y al lado secundario siempre son 5 amperes, eso es una regla. Acá tienes, aquí está la tabla, aquí está, mira, lo que te decía, ¿no? Medición, protección, la clase, lo que debes tener cuidado siempre es el voltampere o el Burden que se conoce, que este debe ser lo más bajo posible, el factor de potencia, la resistencia, y esto a mí me sirve para poder trabajar, ¿no? Para poder trabajar. Y lo que dice aquí es específico para lo que las clasificaciones de TCs de 5 amperios en el secundario es específico para. Entonces, sobre esa regla, vamos un poco a hacer números, ¿ok? Hablamos del problema que estamos haciendo. Entonces, yo tengo este tema de los motores. Digamos que yo quiero, para este motor, aquí en 7, quiero poner un TC de medición y un TC de protección. ¿Okay? Pues voy a poner en el nodo 7, voy a poner un TC de medición. ¿A dónde? Al nodo 7. ¿Okay? Entonces, lo que debo hacer es pensar, primero, qué corriente tengo. La corriente que yo tengo nominal al nodo 7 es de 13,59. Voy a poner la corriente nominal al nodo 7 es de cuánto? De 13,59 amperios. Entonces, lo que voy a hacer es buscar aquí quién se apega, pues no. Si tengo 13, que se apega es 15. Entonces voy a poner que la corriente primaria de mi TC va a ser de cuánto? De 15 amperios. La RTC va a ser de cuánto? De 15 para 5, porque yo ya dije que el secundario siempre es 5 amperios, ¿de acuerdo? Si ustedes desean, lo ponemos acá para que se interprete. La corriente secundaria, en donde en el TC, por regla, es 5 amperios. La RTC es coger 5 y dividir por 1. Bajo esa regla yo puedo averiguar el error. El error, viendo la fórmula, es esta RTC por la corriente secundaria menos la corriente primaria y divides para qué? Para la corriente primaria. Y multiplicas por 100, ya está. Ese es tu error. Habíamos dicho que el error no tiene que ser mayor de 30%. Estamos dentro de regla, ¿no? Nos mantenemos dentro de la regla como tiene que ser. Entonces, aquí lo que tengo que hacer luego es qué cosa. Nominal, primaria, secundaria, ya. Necesito ver, ¿no? Si tengo un cable, digamos, el tipo de cable. Si tengo 15 amperes,
amperios, yo tendría que usar caso, o buscar qué tipo de cable necesito. Voy a usar este. Por ejemplo, el 15 amperios, mira, podría usar el cable 14, que es de 26, pero dejemos en el 12. Entonces voy a usar el número 12, AWG. Este tiene una corriente máxima de 30, ¿ya? Pero a mí lo que me interesa es la resistencia. 8.727 ohmios kilómetros. 8.727 ohmios, ohmios por kilómetro. ¿Okay? Entonces es obvio que tú necesitas una longitud del cable que tienes que medir. Una cosa es la longitud del vano, otra cosa es dónde vas a poner el TC y dónde está el medidor, que más o menos es el alto del poste. Digamos que son 12 metros, ¿ok? Ya. Entonces, de esa manera, tú tienes, perdón, aquí no estoy poniendo bien las cosas, perdón. Aquí sería la resistencia del conductor, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo sacar la resistencia del conductor haciendo qué cosa. Cojo esto, multiplico por 2 y le paso a kilómetros. 10 a la menos 3. Esa sería en ohmios. En ohmios, caramba, no kilómetros. En ohmios puros. Ya la resistencia del cable. Entonces, lo que yo necesito es la corriente secundaria, ya no del TC, sino la que se va a medir. Porque yo ya sé que la corriente secundaria del TC es 5 amperios, pero eso es cuando yo tenga 15. Lo que yo tengo ahorita son 13, no tengo 15. Por lo tanto, yo necesito encontrar esa corriente secundaria. Para encontrar esa corriente secundaria, yo ya dije que es inversamente proporcional y multiplicas por 13 y ya está. Y esa es la corriente que tú tienes al lado del TC. Entonces, si bien es cierto, el TC te da 5 amperios, pero cuando está marcando 13.59, en realidad el TC tiene 4.53 amperios. ¿Ya? De esa manera yo ya puedo encontrar el consumo del TC. ¿Por qué? Porque el TC es un elemento delicado. Entonces, yo voy a buscar aquí en la tabla el tema de medición. Aquí está la medición. Por lo general, la medición se hace siempre clase 02. Al decirte clase 02, lo que yo voy a hacer es sacar algunos datos de aquí. Entonces, voy a poner aquí el TC clase va a ser 0.2. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Clase 0.2. El voltampere o el Burden. El Burden es el voltampere. En este caso, clase 0.2 es 5. 5 voltampere. Listo. La resistencia del TC es la resistencia 0.18. La resistencia que tiene el TC es de 0.18 ohmios. ¿Ya? Con esos datos yo ya tengo para calcular el consumo del TC cuando se mide. Entonces, yo voy a sacar una demanda del conductor. Para sacar cuánto es el consumo del conductor, lo que hago es la clásica, ¿no? I cuadrado R. Entonces, lo que voy a hacer, el cuadrado de la corriente que tengo aquí, multiplicado por la resistencia del conductor que tengo acá. ¿Ya? Entonces, eso es el consumo que tiene el cable. El consumo que tiene el TC va a ser igual a ¿qué? A lo mismo, ¿no? Potencia de que esta de aquí de la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia del TC. Eso sería en voltampere. Entonces, el consumo de tu sistema total, incluido cable más TC, es la suma de esto más de esto. Ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema?
que el orden del TC es de cuánto, de 5, ¿Cómo? y debe ser más bajo. Yo ahorita estoy con 5,84, por lo tanto ya me estoy comiendo el TC. ¿Qué voy a hacer? Aumentar sección de cable, de conductor, para poder tranquilizar las cosas. Entonces, para eso voy a ver el caso. Si usé cable número 12, podemos pensar en el 8. En el 8 tiene una resistencia de 2.101. Aquí podríamos poner 8. Resistencia del conductor 2.101. 2.101. 2.101. ¿Ya? Y ya se calmó. ¿De acuerdo? De esa manera yo puedo encontrar el TC de medición. Ya tengo claro, en función del flujo de potencia que hice, qué corriente tienes en el primario, qué TC busco, porque así estaba en la tabla. Yo ya sé que son 5 amperios, calculo la ETC que son 3, veo cuál es el error ya me salió menos de 30, estoy tranquilo. Intenté con cable 12, no funcionó, puse cable número 8. Con cable número 8 para el sistema de medición, pues tengo esta resistencia con la longitud, aquí tengo la resistencia del conductor total. La corriente medida, ¿cómo saqué? Inversamente proporcional, 5 para 15 y por 3. Eso me dio la corriente que consume tu TC, ¿ok? Y con eso tengo la clase de TC de medición, es esto, el borde es de tanto, la resistencia del TC es de tanto. Saco la potencia que consume el conductor. Para sacar la potencia que consume el conductor, ¿qué es lo que hace? Es Joule y cuadrado R. Tienes la corriente de 4, elevas al cuadrado y multiplicas. Como es por el conductor, por la resistencia del conductor. Y ya está. Para sacar la S del TC, ¿qué es lo que hace? Y cuadrado, de nuevo la corriente, porque acuérdate que esta corriente circula por el cable y por el TC. Elevas al cuadrado y multiplicas por la resistencia, pues el TC, la vuelta atrás, ¿ok? Entonces multiplicas y tienes el consumo del TC. Sumas los dos y tienes 4,21. Se supone que tu TC es de 5 voltamperios, porque está el volumen. Tú estás debajo de 5 voltamperios. Listo, resuelto tu problema. ¿Ok? No hay más misterio en el sistema de medición. No hay más misterio. ¿Ok? ¿Qué sucede ahora para lo que es el sistema de TC de protección? Esto es mismo en nodo 7. ¿Ok? Bajo la misma regla, yo necesito una corriente, pero ya no nominal, sino de qué? De cortocircuito en el nodo 7. Ok. Digamos que voy a hacer un sistema sensible. Entonces, para el sistema sensible, voy a coger la corriente más baja, 103. Entonces, voy a poner aquí. De aquí por... No, esa no es 3. A la 3. 10 a la 3. Y tengo en amperios. Esa es la corriente por circuito. Entonces, obviamente, siguiendo esta regla, yo necesito una corriente primaria del TC, una corriente secundaria del TC, necesito una LTC y necesito un rendimiento. Hasta ahí me paro para buscar. Este es A, Primaria. este es el porcentaje. Ok, entonces en función de eso voy a buscar resolver este problema. Voy aquí y busco. Me topo con un problema. ¿Me voy a la de 200 o me quedo con la de 100? Hagamos las dos para ver qué pasa. Bien. Digamos que coges la de 200. Sabes que secundaria es 5. La de TC es 200 para 5. Y ya está. Quiero sacar el error. Listo. 40 por 5 menos este. Ahora lo que hago es esto de aquí. Divido para esto de aquí. Multiplico por 100.
es menor a 30, ¿no? No se puede, no hay No. cómo. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Y ahora? Me la juego con la de 100. Pero ¿cuál es el problema? Que con 100 hay un riesgo de ¿qué? De sobrecarga, porque el TC va a estar sobrecargado. Entonces hay una regla. Para la sobrecarga, tú tienes que ver que no pase del 15%. Si la sobrecarga pasa del 15%, tocará pensar otra solución. O sea que no pase de 115. Hay de 125 también los TCs. Hay de 125. Es la versión europea. Entonces, aparte de la sobrecarga, tienes que ver otro parámetro, que ese parámetro se llama factor de carga. Si tú tienes un factor de carga muy alto, de 0,8, 0,9, significa que vas a estar sobrecargando a tu TC todo el tiempo. O sea, hay que tener cuidado de esos parámetros. Pero en este caso, yo lo que necesito encontrar ya no es el error, sino es la sobrecarga. ¿Okay? Para encontrar la sobrecarga, lo que voy a hacer es un poco cambiado la regla. Cojo la corriente primaria menos la ETC por la secundaria. Y esto divido para la corriente secundaria, que sería la LTC por la nominal. ¿Ya? Y este valor de aquí multiplico por 100. ¿No? 3%. ¿Qué estoy haciendo para calcular? Antes calculábamos el error. Normalmente como la LTC por la corriente secundaria menos la primaria contra la primaria por 100, ¿ok? Ya, resuelto esto de aquí, ¿en qué unidad? Porcentaje. Pero si yo calculo la sobrecarga, cambia un poquito. La I primaria menos la LTC por, caramba, LTC parece otra cosa esto, por la secundaria sobre la LTC por esto, ¿ok? Y esto por 100. Y esto obviamente tiene su porcentaje, ¿ok? Este de aquí tiene que ser menor que 30. Este tiene que ser menor que 15, ¿ya? Esa es la regla, el uno o el otro lado. ¿Qué tienes que tener cuidado aquí en especial? Aquí hay que tener cuidado con el concepto del factor de carga, que no debe ser, ¿qué cosa? Muy alto. ¿Por qué no debe ser muy alto? Porque hay riesgo que esto pase siempre sobrecargado. Entonces, eso es algo que deben ustedes tener mucho tino de que no se les vaya la mano de los cálculos, ¿ok? Entonces, aquí, como estoy viendo el 15%, no pasa nada. No pasa nada, ¿ok? Entonces, obviamente, las reglas van por el mismo camino, es decir, ¿qué otra cosa se debe hacer cuando uno está haciendo estos cálculos? Es siempre tratar de estandarizar, es decir, tratar de usar el mismo cable para todo, para medición y para protección. ¿Por qué razón? Porque si tú empiezas a tener muchos cables de diferentes secciones, cuando vayas a instalar te vas a equivocar. Y recuerda que muchas veces cuando el que instala no eres tú, es personal a tu cable. Y si ellos no tienen cuidado de lo que están haciendo, vas a tener un problema. Entonces, lo que se suele y lo que se sugiere es que la sección de cables que usas sea lo más constante posible y no estés cambia cada rato. Entonces voy a mantenerme en el 8 AWG. ¿Ya? Voy a coger así mismo la L del conductor de 2.1. Asimismo la longitud al nodo 7. Esto no cambia, ¿no? De 12 metros. Por lo tanto saco la R del conductor y para no estar calculando le digo que es la misma, un ohmio. ¿Ya? Entonces aquí sí las cosas cambian. Ahí secundaria, medida
Porque una cosa es de medición, otra es de protección, pero la regla es lo mismo. 5 para 100 por esto. Es obvio, ¿no?, que es mayor a 5. ¿Por qué es mayor a 5? Porque estoy Protección. teniendo una sobrecarga. Ah, Estoy verificando lo que estoy hablando. Estoy sobrecargando el RTC, estoy teniéndole en un tema de que voy a complicarle un poco el asunto, pero estoy dentro de los parámetros que pido, que son el 15%, entonces avanzo. Luego voy acá y reviso, ¿no?, la polla. Ups, ¿qué hice? Se me dañó. La clase. Ahí está bien. Entonces una cosa es la medición y otra cosa es la protección, y la protección está acá abajo. Por lo general la protección que se coge es la 1, P1, clase 1. Se va a poner la clase 1. Voy a tener cuidado con lo que estoy haciendo. Se va a poner un burden. En este caso es de ¿cuánto? De 25, ¿no es cierto? ¿Ah? La resistencia de ¿cuánto es? 0,5. ¿Ya? Voy a sacar asimismo la S del conductor para poder hacer el mismo procedimiento, ¿no? Esto va a ser en voltamperes. ¿Cómo haces? Vas a hacer la corriente, ¿dónde está? Este de aquí al cuadrado, corriente al cuadrado. por conductor, la resistencia. Ya está. Voy a sacar la S del TC. Hago lo mismo, ¿no? Potencia. Cojo la corriente, llevo al cuadrado y multiplico por la resistencia que está aquí. Ya está. Voltampere. Saco la S de mi sistema y hago esto más. ¿Ya? Voltampere. ¿Listo? Controles. Tenemos dentro de 25. Estamos dentro de la 25. Las cosas están torcidas, ¿no? No están torcidas. Sí tenemos un pequeño problemita de sobrecarga, no te voy a decir que no, pero estamos dentro de las reglas. Ok. Ese es el tema, compañeros. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Se entiende? ¿Alguna cosa que está no clara?